El país de Judá gozó de paz durante todos los días de Simón. Él procuró el bien de su nación, les fue grato su gobierno y su gloria en todo tiempo. Además de toda su gloria tomó a Jope como puerto y se abrió paso a las islas del mar. Ensanchó las fronteras de su nación, se hizo dueño del país y repatrió numerosos cautivos. Tomó Gázara, Betsur y la ciudadela, la limpió de sus impurezas y no hubo quien le resistiera. Cultivaban en paz sus tierras, la tierra daba sus cosechas y los árboles del llano sus frutos. Los ancianos se sentaban en las plazas, todos conversaban sobre el bienestar y los jóvenes vestían galas y armadura. Procuró bastimentos a las ciudades, las protegió con fortificaciones hasta llegar la fama de su gloria a los confines de la tierra. Estableció la paz en el país y gozó Israel de gran alegría. Se sentaba cada cual bajo su parra y su higuera, y no había nadie que les inquietara. No quedó en el país quien les combatiera, y fueron derrotados los reyes en aquellos días. Dio apoyo a los humildes de su pueblo, hizo desaparecer a todo impío y malvado, observó firmemente la ley, dio gloria al lugar santo, y multiplicó su ajuar. Del libro primero de los Macabeos, capítulo 14, versículos del 4 al 15. Acabamos de escuchar, queridos hermanos, en el fragmento de la palabra de Dios que hoy hemos proclamado, un género literario bíblico que se conoce como el himno. Siempre que escuchemos nosotros una especie de cántico casi que poético como el que acabamos de narrar, en el que se rememoran las grandes hazañas de algunos personajes del pueblo de Israel, o los éxitos y los logros de otros tiempos, las grandezas y la gloria de determinado lugar, por ejemplo, eso se llama, bíblicamente hablando, un himno. Hoy nos ha traído la palabra de Dios un himno contándonos todo lo que alcanzó Simón, el último de los hermanos macabeos, mientras gobernó al pueblo judío hacia la mitad del siglo II a.C. Y quiero que descubramos un mensaje muy hermoso que está detrás de todo este elogio. Si acabaron de escucharme, Simón fue el último de los hermanos macabeos. Sin embargo, al último de los hermanos macabeos es a él a quien se le hace este himno, y no a los otros hermanos macabeos. ¿Y esto en qué nos tiene que hacer pensar, hermanos? En que todo aquel que se dispone como instrumento en las manos de Dios llega a ser grande. Puede que no sea el mayor de los hermanos, puede que no sea el más estratega militarmente hablando de los hermanos. Quizá, según lo describe el libro primero de los Macabeos, era más bien diplomático, muy conservador en sus posturas, podríamos decir en nuestros términos de hoy, de bajo perfil. Pero es él quien llega a ser retratado en un himno tan hermoso como este. ¿Por qué? Lo repito, simplemente porque se dispuso ante Dios. El mundo nos ha vendido la idea, y lamentablemente muchos se la hemos comprado, que los grandes solo son los altos, los que hablan fuerte, los que tienen títulos, los que tienen reconocimiento para el mundo, los que pisan duro, los que viajan lejos, pero no. Todo aquel, así sea insignificante para el mundo, ojo que esto es clave bíblica, que se disponga en las manos de Dios, llega a ser grande. Cada uno de nosotros puede que no tengamos un reconocimiento popular, puede que no tengamos un título que nos justifique y presente ante otros, puede que no tengamos el apoyo de determinado grupo, puede que seamos los más anónimos entre los anónimos, pero si estamos en manos de Dios, lo que haremos será glorioso, y ante Dios brillaremos como estrellas que reflejan su hermosa luz. Por el contrario, los grandes del mundo de los que casi siempre se espera, muchas veces no son los que agradan a Dios. Si nos ponemos a recontar cada una de las circunstancias que nos ha narrado hasta el momento la palabra de Dios, de todos los pequeños e insignificantes que han sido elegidos por Dios y llevados a lo alto por ponerse en sus manos,
quizá ya no terminaríamos hoy. No más hablemos de Abel, el menor de los 2 hermanos. No más hablemos de la pequeña familia de Noé, en medio de una gran humanidad poderosa y orgullosa de sus alcances. Pensemos en Abraham, una pequeña familia que migraba por la Mesopotamia. Isaac, el menor de sus hijos, tantas veces despreciado por no ser el primogénito. José, el menor de los 12 hijos de Jacob, en quien llegó a descansar casi que el trono de Egipto. Moisés, un bebé hebreo contado entre los que debían morir. Gedeón, un hombre consciente de su pequeñez para servir a Dios. No más hablemos de Sansón, el hijo de una anciana que en algún momento era estéril. Hablemos de Samuel, el primer profeta, un niño pequeñito que ayudaba en el templo. Que hablar de David, el menor de los hermanos, y tenido por muchos como que poco contaba. Y ni qué hablar de los profetas, que cuando los veamos, si Dios nos lo permite, descubriremos eran de los rechazados y de los tenidos por menos. No eran los grandes líderes religiosos y los grandes predicadores. Por el contrario, eran, podría decirse casi que, enemigos jurados del poder religioso del pueblo de Israel, que se había pervertido y torcido tras de intereses egoístas y no tras el seguimiento fiel de la voluntad y de la palabra de Dios. ¿Qué hablar de esta familia insignificante de 5 hermanos anónimos que resultaron siendo la piedra de tropiezo ante el gran imperio griego? Y si nos adelantamos en el tiempo, una simple muchachita de Nazaret terminó siendo la madre de nuestro Salvador. José, un simple carpintero, padre adoptivo del Señor. Los apóstoles, mercaderes, pecadores, artesanos, pescadores, aquellos que antes pecaban y eran tenidos por nada, por despreciables, que fueron justo a los que Cristo se acercó y redimió y convirtió en ejemplo y testimonio y fuerza del movimiento cristiano. Tantos hermanos, que seguramente si Dios nos mostrara todos los que siendo pequeños Él ha elegido para enaltecer, no terminaríamos hoy, repito. Dios levanta y engrandece a quien se dispone en sus manos. A Dios no le importa qué tantos títulos, qué tanto viajes, qué tanto dinero, qué tanta fama, qué tanta fuerza, qué tan intelectual, qué tan poderoso e influyente seas. Eso lo valora es el mundo, porque así es la manera de vivir el mundo, aunque se haya mezclado ahora en nuestras iglesias. Dios, por el contrario, engrandece y se fija y utiliza a los despreciados, a los que no cuentan, a los anónimos, a los que pasan desapercibidos, incluso a aquellos a quienes muchas veces se les cierran las puertas o de quienes menos se espera. ¿Y qué tal si hoy decidiésemos, como Simón, el último de los macabeos, el que parecía que quizás entre todos ellos menos podía, ponernos en las manos de Dios para que Dios haga con nosotros grandes obras como las hizo con él? Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.